Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y en Spotify, estoy abriendo puntualmente la verja de madera de mi jardín y hoy día vamos a tener una interesantísima conversación con alguien que tiene dos apodos. Él va a decir cuál le queda más cómodo. Unos lo llaman el doctor de la nueva constitución y otros lo llaman el influencer del apruebo. Yo creo que el primero debería ser el calificativo más correcto. Rodrigo Mayorga, licenciado en Historia de la Católica, magíster en Historia de la Universidad de Columbia, tiene un PhD en Antropología y Educación. Sus temas de investigación han sido Historia de la Educación, Educación Ciudadana y Conciencia Histórica. Y entiendo, espero no equivocarme, que es coordinador actual pedagógico del programa de archivos escolares del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Ha publicado un libro sobre el plebiscito de salida, y es director además de Momento Constituyente. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido al Jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Y sí, voy a confirmar lo que un poco insinuaba al principio. Definitivamente de esos dos motes que me han llegado, el primero me siento más cómodo, en parte porque todavía yo no he declarado ni siquiera mi voto oficialmente, y en parte también porque creo que mucho de lo que he tratado de hacer siempre ha ido en la línea de creer que la información es muy importante para una democracia robusta. Y en ese sentido, claro, sentirme como doctor de la nueva Constitución con las fake news sobre todo, creo que me sienta más cómodo que el otro motivo. Rodrigo, tú decías ahí algo interesante y relevante, y es que la información es fundamental para una democracia robusta. Hoy día es difícil, o sea, en realidad el diagnóstico compartido por muchos, bueno, hay varios que han escrito sobre esto, algunos filósofos europeos también hablan de que la democracia, de alguna manera, tal como la conocemos, está en peligro justamente por esto, es decir, porque la información que nos llega por los distintos canales es muchas veces tiene que ver con fake news, con mentiras, con desinformación, etcétera. ¿Cómo se ha ido dando este proceso? ¿Desde cuándo que viene? Hazme como un diagnóstico un poco del tema de información y democracia. Mira, lo que pasa es que, bueno, la mentira o la desinformación no es que sea algo, en política, por ejemplo, no es que sea algo nuevo necesariamente. Uno lo puede encontrar en la historia, en el siglo XIX, si uno ve los pasquines o ve los mismos diarios, digamos, es algo que existe en la medida que existe la información. Yo creo que lo que ocurre ahora es que producto de, sobre todo de Internet, de la hiperconectividad y particularmente con el Internet 2.0 que tiene que ver con las redes sociales, las dimensiones de esta desinformación, lo que hoy día conocemos como viralización, eso es el fenómeno nuevo. No es el fenómeno de la desinformación en sí o de las mentiras en sí. Mucha gente dice que esto de las fake news es como una forma sofisticada de hablar simplemente de algo que es mentira. Pero es el nivel de difusión que alcanza el que hace que el daño, que el mismo que hacía antes, se masifique. Y eso, por supuesto, que pone en juego nuestra lógica, la misma lógica democrática que supone, sobre todo, que podamos saber respecto a qué estamos votando o respecto a qué nos estamos pronunciando. Yo te hablaba ahí de filósofo europeo. Bueno, Byung-Chul Han sacó un libro que se llama Infocracia, en donde habla del régimen de información, de alguna manera
él habla de un nuevo gobierno al que estamos sometidos, que sería esta infocracia más que la democracia tal como la conocimos. ¿Qué piensas tú de ese diagnóstico de Chulhan? Creo que tiene mucho sentido, como decía, por las nuevas estructuras de comunicacionales con las cuales nos estamos relacionando en el día de hoy. Centeno y Ferraro, que son dos historiadores que a mí me gustan mucho, que trabajan el tema del Estado y de la construcción de los estados en Latinoamérica en el siglo XIX, hablan de los distintos poderes del Estado, las distintas capacidades, y una de ellas es la capacidad infraestructural, que tiene que ver justamente con este tema de el manejo de la información respecto a la población. Y esto se cruza con algunas ideas de Foucault también, en el sentido de que la información permite gestionar y por ende gobernar de formas distintas o de formas más eficientes. Cuando nosotros hoy día vemos situaciones en las cuales, de nuevo, no solamente hay una capacidad de difusión enorme de la información, sino que hay una capacidad de producción de información que es incomparable con cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Por supuesto que esa capacidad infraestructural se empieza a volver, puede ser mucho mayor y puede ser mucho más relevante dentro del proceso de gobierno propiamente tal. Estos historiadores que te digo yo hablan también de la capacidad económica, de la capacidad simbólica, de la capacidad territorial, que es un poco el uso de la violencia legítima, que han sido tradicionalmente las formas con las cuales hemos tendido a medir la fuerza de los estados. Pero claramente estas nuevas estructuras comunicacionales e informativas yo creo que pueden cambiar esos balances y convertir a la información a veces en una capacidad o un poder mucho más relevante en algunos casos que el poder militar, por ejemplo, como vimos en el caso de la pandemia. El expresidente de Estados Unidos eh, decía que, Obama decía que al comienzo él había sido muy optimista sobre la democratización que había traído Internet, es decir, la capacidad de compartir información, de que esta no fuera secuestrada por algunos medios tradicionales y todo, pero que su diagnóstico, bueno, él usó, ha sido, Mucho, yo claro. creo que él fue uno de los pioneros en su campaña de cosas que hoy día se usan habitualmente en las campañas políticas, etcétera. Y él decía que en una entrevista lo dice, se había vuelto más pesimista y que estaba muy preocupado por el riesgo que corría hoy la democracia occidental, tal como la conocemos, la democracia representativa, liberal, etcétera, con esta intervención en la política, con esta irrupción o disrupción en la política de lo digital. Me imagino que se estaba refiriendo a todo lo que había hecho Donald Trump, incluido el asalto al Capitolio. A ver, este optimismo inicial, ¿tú crees que se puede sostener en el sentido de que lo digital permite una mayor democratización que no estaba, por ejemplo, en los siglos XIX y XX, como el que tú señalabas, pero que sin embargo puede llevarte a terminar en manos de un dictador como Trump en Estados Unidos, digamos? Es que es una navaja de doble filo, o quizás más específicamente una navaja, simplemente, que puede ser usada de distintas formas. Yo creo que tendemos a veces a asociarle demasiada agencia a las herramientas, cuando la agencia, creo yo, reside en los seres humanos que la utilizan. Efectivamente, yo creo que el optimismo no es indebido, tiene sentido y sí ha provocado una democratización clara y relevante estas nuevas herramientas digitales, pero por la misma razón abren la posibilidad de este uso que puede incluso atentar contra esa misma democracia. Yo creo que ahí volvemos siempre, o vuelvo yo siempre a una de mis obsesiones, tengo algunas, pero una en particular que tiene que ver justamente con esta idea de la educación que llamamos en momento constituyente educación constituyente, que no es una educación sobre el proceso constituyente, sino que la educación que creemos necesitamos para poder estarnos constituyendo constantemente como comunidad política, una educación que es cívica, que es democrática, que es ciudadana, que tiene esos tres pilares. Y bajo esa lógica, creo yo que la manera en la cual podemos realmente lidiar con este riesgo tiene que ver con eso, tiene que ver con esa educación que nos permita, frente a este tipo de desinformación, frente a esta proliferación de noticias falsas o de mentiras, poder precavernos, poder contrastar, poder saber, poder dudar también.
Como te digo, yo creo que abre un canal muy necesario y al mismo tiempo creo que ese mismo canal nos permite, por ejemplo, el tema del contraste. Hoy día Internet te abre ese espacio, democratiza, al mismo tiempo abre la posibilidad o el riesgo de que la difusión de mentiras pueda ser mucho mayor, pero al mismo tiempo también te permite que cuando tú recibes algo puedes buscar cómo contrastarlo rápidamente con la misma herramienta. Ahora, ese contrastar es una habilidad y esa habilidad tenemos que aprenderla y ahí es donde la educación ciudadana y del pensamiento crítico cumple un rol fundamental. ¿Cuál es tu diagnóstico de la situación en Chile de esa educación ciudadana? ¿Está en ciernes? ¿En qué situación estamos? Y si hay alguna experiencia internacional interesante que valdría la pena relevar, que uno podría tener como una suerte de modelo o por lo menos de referencia en términos de una educación ciudadana robusta. Mira, yo diría, bueno, primero creo que el diagnóstico es bien negativo el que yo hago. Yo creo que es una de las deudas más importantes que tenemos como Estado a nivel de país. La educación ciudadana, sin duda alguna, no solo porque desapareció de las aulas durante mucho tiempo, sino porque primero durante un periodo importante en el que estuvo, se enfocó únicamente en lo cívico, que es la parte de conocimiento, y perdió esas otras dimensiones que te comentaba, la ciudadana, la democrática, y también porque cuando se le trajo de vuelta a la ciudadanía a las salas de clase, se le trajo en una lógica que yo creo que tenía muy buenas intenciones, que era la idea transversal, un poco la ciudadanía está en todos lados, un poco en la lógica como de John Dewey, podríamos decir, pero con un sistema educativo que funcionaba bajo parámetros de competencia y muy de carácter neoliberal en el sentido que lo entendemos hoy día. Lo que hacía en el fondo que como estos temas eran de todos, no eran de nadie, y como no eran medibles y no tenían consecuencias concretas, los focos se iban lejos de ellos. Y a eso sumémosle el proceso despolitizador mismo, que creo yo es uno de los legados importantes de la dictadura cívico-militar aquí en Chile, que hace que la política además sea un tema del que se hable poco, que genera incomodidad, que genera problemas, que no sepamos hablar tampoco de política. Entonces, creo que todo eso uno podría decir que quizás desde, el 2016, con algunos cambios legales que obedecen a algunas demandas de los movimientos estudiantiles, estamos empezando a ver un atisbo, como dices, una especie de educación ciudadana en ciernes, pero que todavía está de manera muy embrionaria y en algunos casos precaria. Tenemos los planes de formación ciudadana que son, de nuevo, transversales, pero sabemos que muchos establecimientos no lo están haciendo o no lo están trabajando, en parte porque están demandados por otras cosas. Tenemos este curso de educación ciudadana que está ubicado en tercero y cuarto medio, pero que yo diría tiene mucho más el foco en la dimensión ciudadana de la participación, pero no, por ejemplo, en temáticas más de orden cívico, que tiene que ver con los conocimientos sobre el funcionamiento del sistema político. La educación cívica tiene muy mala fama hoy día también en Chile, se la asocia como con una idea libresca, enciclopedista, cuando la verdad es que tiene que ver con poder entender el sistema político en el cual vivimos, poder entender cómo funciona, y eso también es una manera de lograr equilibrar en términos de poder a las personas, saber de qué manera se puede incidir. Lo hemos visto en este proceso constituyente, yo diría, de manera súper clara. Y si tú me preguntas por un ejemplo, yo creo que hay algunos casos interesantes en algunos estados norteamericanos hoy día, en algunos países europeos, pero quisiera ir un poquito más cerca y pensar en nuestro país en el periodo de más o menos los años 40, 50. Creo que ahí hay una renovación pedagógica súper interesante en términos de este tipo de educación, que combina por un lado el tema de los conocimientos, lo que llamamos educación cívica, a través de clases especializadas, pero también la creación de espacios de participación ciudadana dentro de los establecimientos escolares, no solo para los estudiantes, sino que también para las familias, para los mismos profesores, el nacimiento de cosas que hoy día conocemos de sobra, como los consejos de curso, está ubicado en ese periodo. El consejo de curso para mí era una de las cosas que estaba más desaprovechada en Chile desde el 90 en adelante, justamente porque no se le enfocaba desde esta lógica. Creo que ahí hay un modelo histórico de nuestro país también que calza con nuestra tradición, si uno quiere, y que podría ser súper interesante recoger elementos de eso.
Sabemos que hay un descenso importante de participación política desde el año 89 o más en adelante, que es que los ciudadanos chilenos, una parte importante, no menor de los ciudadanos chilenos, han dejado de ir a las urnas a votar. Y ese es como el gran hoyo negro, diría yo, de la política chilena, ¿no es cierto? Y me gustaría ver tu mirada sobre eso y cuáles crees tú que pueden ser las políticas que hay que hacer, a lo mejor desde tu área específica o de otras iniciativas que se te ocurran, para enfrentar un problema tan grueso yo creo que es uno de los elementos que hacen más frágil nuestra democracia, además de lo que señalábamos al comienzo. Totalmente. O sea, yo creo que, Chile es lo que podemos llamar una democracia de baja intensidad en ese sentido, y las cifras lo respaldan. De hecho, mucha gente habla del que el voto voluntario habría sido el gran problema, y yo me acuerdo una vez haber hecho la comparación, porque generalmente se hace una comparación que es errónea, que uno mira el porcentaje de participación, pero ese porcentaje siempre está basado en el 100% del padrón. Y el padrón después del voto voluntario somos todos, no sé, la corrección, llamémoslo así. Ahí estoy. Cuando uno hace la corrección por tomando en cuenta siempre el total de ciudadanos que podrían votar, teniendo 18 años y no habiendo sido condenados a pena aflictiva, uno no ve una caída radical en el inicio de la década del 2010, sino que ve un descenso progresivo, constante, desde 1988 hasta el presente. Y mi diagnóstico tiene que ver un poco con lo que te decía hace un rato. Creo que primero hay un proceso de despolitización muy importante, que al mismo tiempo se manifiesta en esta deuda de educación ciudadana, cívica, democrática. Y también, creo yo, hay un sistema político diseñado para que, en el fondo, diseñados desde sus partidarios para la estabilidad y desde sus detractores para la inmovilidad, pero que en la práctica lo que genera es que el peso del voto se reduce, o más bien esta idea binominal de que terminábamos quedando 50 y 50 con algunas diferencias, esta idea en el fondo de cómo estaba diseñada la Constitución de 1980 con los quórums supramayoritarios. Los quórums supramayoritarios por sí solos no son un problema, lo tenemos claro, pero cuando están conectados con los senadores designados, están conectados con el binominal y con distintos temas, provocaba esta lógica de no cambio. Y creo que parte importante de eso genera también desafección, porque en el fondo, si yo voy a votar y yo soy de la mirada del cambio, quiero que las cosas cambien, y voy y voto y veo que, a pesar de que mis votos y los de quienes piensan como yo son más, salen igual los mismos, porque salen dos y siempre esos dos son uno de un lado y uno del otro, y después veo que incluso si salió el que yo quería que saliera, en el Congreso tampoco está cambiando, y tenemos una sensación de que hay poco cambio. También esos son incentivos a la desafección política. Yo siempre pongo el ejemplo de un juego, y digo, cuando hablo de la democracia, como un juego de mesa, por ejemplo. Si las reglas del juego son que da lo mismo qué número salga en el dado, siempre yo voy a avanzar un puesto, probablemente van a pasar una de dos cosas: o yo me voy a aburrir del juego y voy a decir, no quiero jugar más esta cuestión y filo, y me desentiendo, que es lo que yo veo como desafección, o voy a enojarme y voy a rabiar y voy a patear el juego. Ninguno de esos escenarios son escenarios que a mí me parezcan ideales bajo ninguna lógica. De hecho, creo que son dos escenarios en los cuales el juego se ve dañado, el juego entendido como la democracia. Pero creo que en el fondo habían elementos que provocaban eso, y en términos de cómo creo yo que habría que abordarlo, creo nuevamente que requerimos la combinación de estos dos elementos. El elemento educativo, sin duda alguna, que no solamente va a nivel de la escuela, y ahí hay un tema importante que creo yo que hay que empezar a hacernos cargo de que la educación es mucho más que la escolarización, y tiene otros distintos espacios en los cuales se puede hacer trabajo educativo. Y segundo, el abrir estos espacios de participación, porque una cosa es educarnos en la participación, en la importancia de ella, en cómo podemos participar, pero si esos espacios no existen, el aprendizaje en la práctica difícilmente se va a dar. Hay gente que a veces dice que
que no quiere abrir esos espacios porque le da miedo que esos espacios se mal utilicen o que como no estamos acostumbrados o educados en esto, los vamos a desaprovechar. Pero la verdad es que sin esos espacios no hay posibilidad real de un aprendizaje profundo, práctico de lo que es la participación. ¿Qué piensas tú de la propuesta convencional sobre el voto voluntario el de los mayores de 16 años, el voto obligatorio? Así es, ¿no? Desde los 18. Sí. A ver, ¿qué te parece esa propuesta? ¿Apunta en la dirección correcta en el contexto de lo que se ha hecho en otros países? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Yo creo que sí, yo creo que apunta en la dirección correcta en el sentido de que es una manera de ir involucrando progresivamente a los jóvenes, en este caso los menores de edad, pero mayores de 16 años, a la vida política y a los distintos espacios de participación ciudadana. Ahí quizás yo creo que lo que uno podría discutir tiene que ver con, bueno, si era para todas las elecciones o quizás debió haber sido solo para elecciones locales o elecciones regionales. En el fondo, ¿cómo hacemos la gradualidad? Finalmente la opción que tomó la convención fue que la gradualidad la siguió el camino específico de lo voluntario y lo obligatorio. Entonces, esa es la lógica gradual que aquí se establece. No era la que yo personalmente defendía o pensaba, en la que pienso que habría sido más, yo habría pensado en obligatoriedad, pero con elecciones de tipo, con participación primero en elecciones locales y progresivamente hasta llegar a las elecciones nacionales. Pero bueno, eso es parte obviamente del debate constituyente, pero sí creo que en lo que se apunta correctamente tiene que ver en eso, en la idea de una incorporación que es progresiva y que reconoce algo muy relevante, que es la participación real que esos estudiantes ya están teniendo también, esos jóvenes ya están teniendo en nuestra sociedad chilena contemporánea. Yo creo que ahí, yo siempre he dicho, yo creo que no es casualidad que la primera gran manifestación social que vivimos después del retorno a la democracia haya sido la Revolución Pingüina del 2006, porque como te decía, yo creo que parte de esas erupciones tienen mucho que ver con la ausencia de espacios de participación formal, institucional, que sean realmente efectivos. Y justamente en el caso de los estudiantes secundarios, no solo, ni siquiera, o sea, en el caso de ellos, ni siquiera el voto, esto que decía yo, que estaba súper cerrado y que generaba un poco resultados que eran bastante independientes un poco de lo que yo votara, tampoco ellos tenían eso. Entonces creo que la posibilidad de ir abriendo canales nos ayuda primero a tapear o hacer uso de esa fuerza ciudadana, de esa participación ciudadana, y al mismo tiempo también a entregarle a esos jóvenes canales donde ellos puedan hacerse parte de la toma de decisiones de esta comunidad política, para que no tengan que abrirlos ellos también. Rodrigo, el plebiscito está a puertas, es ahora en septiembre. ¿Cómo sientes que estamos los ciudadanos para enfrentar ese plebiscito? Es decir, aquí ha habido buena educación ciudadana y voy a decirlo también, desde la misma convención, ¿ha habido un trabajo de educación ciudadana efectiva? ¿Los ciudadanos no están informados, están desinformados? ¿Van a optar más bien por estados de ánimo, más que por conocer el texto constitucional en sí mismo? Se van a repartir, tengo entendido, 7 millones de textos, pero la duda es, si sabemos que hay bajos niveles de lectura, ¿quién va a leer el texto verdaderamente? A ver, ¿cómo miras la llegada al plebiscito en relación al tema de la educación y la educación ciudadana, digamos? Sí, mira, yo creo que es la gran deuda del proceso y de todos por igual. Yo aquí creo que no todos han tenido su cuota de responsabilidad. Yo me acuerdo en marzo del 2020 me tocó dar una entrevista en Radio Infinita donde me preguntaron un poco de esto, de lo que venía en ese entonces el plebiscito, ¿te acuerdas? Iba a ser en abril, todavía el COVID no había llegado en ese momento, y yo decía, claro, ojalá nosotros debiéramos tener una campaña del apruebo para el plebiscito, una campaña del rechazo, pero debiéramos tener una campaña de educación constituyente, educación ciudadana sobre este tema, dado lo relevante de lo que estamos discutiendo y pensando. Y yo decía en ese momento, lo lógico sería que esa fuera una opción que tomara el gobierno, dado que está en la posición de no poder intervenir. Sin embargo, sabemos que siempre meterse en temas de educación de este tipo genera
resquemores y gente que plantea que es intervención. No fue una opción que tomó el gobierno. Después vino la pandemia, otras prioridades, otros temas, se corrió el plebiscito hacia octubre, pero claramente no fue una opción que se tomó. La convención, cuando empezó a sesionar, sí lo estableció como uno de los elementos relevantes a trabajar. Y la Comisión de Participación Ciudadana tenía una subcomisión de Educación Popular Constituyente, que a mí me consta porque me tocó apoyar y trabajar en varias cosas desde el momento constituyente, desarrolló un programa, desarrolló una serie de mecanismos, y luego la Secretaría de Participación Popular tenía una división, llamámoslo así, que era específicamente para el tema educativo. Pero la verdad es que nuevamente esta idea un poco de que lo urgente se come a lo importante volvió a ocurrir, fue quedando hacia atrás, fue quedando un poco hacia la cola y al final fue el tema que menos se trabajó. Yo creo que la convención tuvo, a mi parecer, dos deudas muy importantes, una deuda comunicacional muy, muy importante y otra deuda educacional respecto a esto. Y eso es algo que reconocido transversalmente por varios convencionales de distintos sectores. Y hoy día, claro, hemos visto que desde el gobierno han habido algunos intentos para esta lógica del voto informado, pero que han generado polémica también. Y han generado polémica en parte por el ambiente en el que nos encontramos al final del proceso. Entonces creo que en ese sentido sí, hubo una oportunidad que se desaprovechó. Creo que ha sido una labor que se ha tenido que tomar mucho más desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil. Y por supuesto creo que sí es un elemento que tiene ¿cómo decirlo?, que explica parte de hoy día la difusión también de, ¿cómo dices tú? Hay cosas. Unas son mentiras, otras cosas son interpretaciones que yo algunas las llamo catastróficas, otras yo las llamo interpretaciones de cantos de sirena. Creo yo que al final, como decíamos, eso es parte de la realidad política y lo será siempre. Pero creo que como ciudadanía tenemos pocas herramientas al momento de enfrentarnos a este tipo de declaraciones o desde memes, desde cadenas de WhatsApp, todo. Y eso no solo es un problema, Cristian, a mi parecer, porque pueda alterar el voto, que obviamente eso ya es una razón suficiente para que sea un problema, pero además porque creo que está provocando niveles de tensión social o está elevando los niveles de tensión social de una manera que es nociva, es peligrosa y erosiona esta democracia. Creo yo que cuando alguien del lado que sea, de la campaña que sea, desde el lugar que sea, comparte este tipo de cosas un poco con un qué electoral, claro, puede ganar algunos votos, pero al mismo tiempo hace un rayado, una erosión en nuestra democracia que no sé si le hemos tomado el peso todavía de lo complejo que puede ser, pensando que el 4 de septiembre es un punto de partida, sea cual sea el resultado, y que vienen muchos años complejos y vienen muchos desafíos muy complejos. Ahora, uno piensa, varios han dicho que el voto sigue siendo más emocional que racional, es decir, la educación ciudadana debiera llevar a una mirada racional en el buen sentido, o sea, mirar argumentos, mirar los pros, los contras, el texto constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo emocional termina primando y el contexto político, es decir, la duda que uno tiene es, ¿la gente va a votar sobre el texto constitucional o va a votar como una evaluación del gobierno? ¿Cuánto se confunden las dos y cómo se desacoplan las dos miradas en este momento, digamos, previo al plebiscito? Sí, mira, ahí yo primero lo que diría es que, claro, el elemento emocional siempre, el elemento afectivo siempre va a formar parte de esto, y eso tiene que ver con lo que yo en redes sociales trato de diferenciar siempre entre los datos, los argumentos y las posturas. Los datos son comprobables, digamos, son verificables. Yo puedo decir esto es verdad y esto es mentira cuando estoy hablando de un dato. Cuando yo hablo de argumentos, los argumentos son contraargumentables y yo puedo evaluar el peso de un argumento u otro en base a la evidencia que tiene y a la forma en cómo está presentado, etcétera, etcétera. Y luego vienen las posturas, que son ciertas tomas de posición que no obedecen necesariamente, se sustentan en argumentos muchas veces, se sustentan en datos muchas veces, pero tienen siempre un elemento emocional.
Y aquí, por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con las confianzas. Parte importante de la discusión hoy día tiene mucho que ver con en quién confío yo, en lo que viene hacia adelante. Yo, bueno, Ángel, tú lo sabes bien también, que has estado ahí en el medio también de todo esto, un poco con cada agrupación, con cada lado. Hay una dimensión de si confío o no confío, y la verdad es que la confianza es afectiva al final del día. Yo puedo decir, mira, ha ocurrido esto con esta persona todas estas veces y por eso confío, por eso no, pero no podemos negar la dimensión afectiva. Yo creo que ahí lo que la educación ciudadana puede aportar, más que anular esa dimensión, es ayudarnos a reconocerla para hacernos cargo de eso y no tratar de presentar una postura como un argumento, o un argumento como Claro, un dato. claro, bueno, eso ya lo desnudó Nietzsche, ¿eh? Nietzsche desnuda y descubre que muchas veces las ideas o las conceptualizaciones, las discusiones de ideas encubren en realidad temas emocionales, temas que tienen que ver con lo irracional, más que con lo racional. ¿Ah? Exacto. Y lo racional a veces son máscaras de pulsiones mucho más irracionales y profundas, que son las que movilizan a los grupos, a los colectivos, a las comunidades. ¿Ah? Y ahí, Cristian, claro, volvemos a esa idea que decía del no hablar de lo nocivo que es no hablar de política, porque finalmente la política tiene esa dimensión afectiva de reconocer, yo decido pararme aquí, decido confiar en este camino, a pesar de que nunca vamos a tener todas las pruebas de si va a ser el camino al cielo o al infierno. Probablemente no sea nunca ninguna de las dos. Pero como no hablamos de esto y cuando tratamos de convertir en una lógica absolutamente racional, entramos en esta idea como de que pudiéramos resolverlo con una fórmula o contraponiendo únicamente los argumentos y los datos. Creo que hay que incorporar esa otra dimensión también. Y a eso va un poco a lo que tú dices respecto al tema actual del gobierno. O sea, claramente ahí la posición que uno toma frente al gobierno, la postura política, los afectos o desafectos, van a incidir, sin duda alguna van a incidir, porque el gobierno es un sector político, porque dentro de la discusión constituyente se han configurado también posturas desde sectores políticos, y porque finalmente ahí se van desarrollando cierto tipo de confianzas, en sentido embrionario o en sentidos más profundos. Bueno, a propósito de lo que decías recién, de asumir, no esconder la política o la discusión política y las emociones políticas bajo la alfombra, esa frase que uno escuchó tantas veces de chico, en la mesa no se habla de política. Y de ahí partimos, ¿no es cierto? No se habla porque hay también un miedo al conflicto, pero justamente el momento educativo más importante es ahí en la mesa, ¿no? Parte ahí, en la mesa o en el colegio o donde te encuentres con otros. Rodrigo, por último, no te pregunté, pero tú te has convertido en una suerte de cazador de fake news. Estoy usando una caricatura, pero has hecho un trabajo, entiendo, de ir descubriendo fake news, de hacer seguimiento de ello. Cuéntame qué has hecho como parte de la tarea más grande que tiene que ver con justamente educación ciudadana y conciencia histórica, etcétera. A ver, háblame un poco brevemente los últimos minutos que nos quedan de ese trabajo que has hecho. Mira, la verdad es que esto, bueno, pasó un poco mi cuenta de Instagram, que es Rodrigo Mayor Gacé, la aprovecho de dejar ahí. Es una cuenta que siempre había sido personal, abierta, pero en la que yo subía fotos, y que desde el estallido, yo diría que desde como el 19-20 de octubre, yo he empezado de tanto en tanto a subir cierto material que uno podría decir pedagógico, que al principio eran como los PowerPoint como convertidos en Paint, eran horribles. Un poco con esta idea de, como te decía, de contribuir. Fue una pregunta para mí en el contexto de estallido, o sea, entendiendo que estamos en un momento crítico, histórico, y que tenemos que hacernos responsables históricamente de esto, y que estamos en la crisis, que no tenemos tiempo de prepararnos y decir, a ver, hagamos, ¿cómo puedo aportar yo desde el lugar en el que estoy? Como profesor, como historiador, como antropólogo, estaba terminando mi doctorado en estos temas de educación ciudadana, y desde ahí empezó un poco ese proceso que llevó después a la Fundación Momento Constituyente y bueno, y a todo lo que ha pasado recientemente. En ese sentido, no es que yo sea un cazador de fake news y que la esté buscando. De tanto en tanto me encuentro con ellas, porque lamentablemente están muy, muy difundidas. Y la verdad es que me genera mucha rabia, porque como te decía, generalmente uno las ve en actores políticos que están intentando obtener un resultado electoral, pero como digo yo, con consecuencias que son muy nocivas para
para la democracia en sí misma. Y eso también yo creo que ha hecho, de hecho, la persona que me dijo influencers del apruebo, que me puso ese apodo que tú decías al principio, fue un convencional a quien yo le desmentí un video en el cual él decía que literalmente el texto decía A, y yo le dije, no dice eso, y en realidad aquí hay, usted está presentando un escenario posible cuando en realidad hay 10, y esto es súper importante que la gente lo sepa al momento de votar, porque claramente es muy distinta la posición. Y ese convencional, por supuesto, iba por el rechazo, entonces me ha tocado también con un par de encontrones de ese tipo que han llevado él me lo dijo así. Pero como te digo, no es que lo busque, pero sí una vez que me llega, lo primero que hago es tratar de contrastar, de ir a la fuente. Eso es muy de historiador también, particularmente el texto, particularmente los documentos de la convención, que felizmente son todos, o la gran mayoría en realidad, son públicos, y con eso tratar de buscar primero si a lo mejor la persona tiene razón, porque puede ser, como digo, no todo es una mentira o desinformación. Segundo, tratar de ser muy claro, como te decía, entre lo que es una mentira y lo que es desinformación, porque se está presentando escenarios posibles como verdades absolutas, o interpretaciones plausibles o menos plausibles, pero como un resultado automático. Y luego de eso tratar de pedagógicamente explicar el porqué de mi... Y ahí yo digo, ahí es cuando decía lo de la argumentación. O sea, ahí hay datos concretos, el texto, la fuente, pero luego viene la argumentación también. Y bueno, y dejar eso en este espacio público donde la idea es que las personas también puedan ver eso. Yo soy súper transparente con mis posturas políticas también. Cuando digo que no me he definido todavía por un tema es porque quiero hacer una última, por un voto, digo yo, es porque estoy esperando mi copia impresa para hacer una última lectura. No pretendo nunca esconder las posiciones que tomo. Y también me parece importante eso, porque creo que es algo que le permite a las personas evaluar también si mis argumentos tienen la solidez necesaria o si están basados únicamente en afectos o en posturas. Ese yo diría un poco que es el proceso, pero es bien inorgánico. Por eso digo, no es que esté buscando a ver dónde salió, esto no es mi trabajo, entonces en el fondo también depende del tiempo que yo tenga, de distintas cosas. Ahí se nos fue el tiempo, pero tal vez estaba pensando que separemos las fake news malintencionadas, aquellas que son hechas con un afán de propaganda para mentir derechamente y engañar al electorado, que las hay. Claro, las ha habido, claro, y a veces sistemáticamente en muchas campañas. Pero a veces también puede ser que el texto tenga no ambigüedades, tenga afirmaciones que pueden tener varias interpretaciones constitucionales. Incluso hay constitucionalistas que las interpretan. El más famoso que se ha estado discutiendo últimamente es el famoso artículo 191, sobre el tema del veto indígena. Claro. Porque hay una interpretación amplia, que es la que podría ser más peligrosa, más complicada. Claro, que es la que lo convierte en veto. Claro, pero resulta que el texto lo deja abierto. Claro, claro. Y entonces ahí, por ejemplo, tal vez habría que ver que a veces hacen afirmaciones, ahí se pueden agarrar dos de distintas posturas para llevar agua para su molino, digamos, claro, ¿no? Y tal vez ahí, por ejemplo, faltó haber cerrado mejor el tema en el texto constitucional, porque tú al dejar eso abierto permite esta otra interpretación que la hoy día está siendo usada como... Bueno, etcétera. Queda mucho tiempo, muchos temas por conversar. Te invitaremos de nuevo, a lo mejor antes del plebiscito, cuando yo tengas clara tu opción y bien razonada, para seguir conversando. Rodrigo, muchas gracias por haber accedido a la invitación aquí en Desde el Jardín. Muchas gracias por la invitación también, y como digo, sí, la idea es tener todos los elementos sobre la mesa siempre y poder ir tomando razones y decisiones argumentadas en el proceso. Y dudar también. Yo creo que es importante que la duda esté siempre abierta. O sea, el que aprueba, duda, y el que rechaza, duda. Yo creo que ahí estamos mejor, creo yo. La duda siempre es importante. La incertidumbre siempre es parte de la vida, de la historia. Creo que evitarla, ignorarla, solo nos hace estar menos preparados para enfrentarla. Y creo que ahí lo importante es preguntarnos cómo la enfrentaremos cuando llegue, con qué herramientas y qué camino nos entrega quizás más herramientas o menos herramientas para ese desafío. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por haber venido
de nuevo al del jardín. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la noche cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. No se olviden de la frase de Voltaire que siempre les digo al final del programa, que está en el libro Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Desde luego, leerse el texto constitucional. Partamos por ahí. Nos encontramos mañana entonces en Desde el Jardín. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.